Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Yo soy Anel Sosa. Bienvenido a mi clase. En este video vamos a ver lo que es la correlación lineal. Vamos a ver qué se interpreta de eso, qué significa obviamente, y vamos a ver también. Bien, comenzaré diciéndote que la correlación lineal me dice cómo están relacionadas dos variables. Y entonces, mediante un análisis bidimensional, nosotros podemos interpretar esa información. Entonces lo que tenemos que hacer es observar dos características, ya sea de todos los elementos de una población o, claro, pues nada más de una muestra. Sabemos que las características las podemos observar, las podemos medir, las podemos cuantificar de alguna manera o dependiendo del tipo de variable que sea. Entonces, el resultado de esta observación conjunta será la definición de dos variables a las que llamaremos X y Y. Bien puede ser el peso, la estatura, un dinero, el porcentaje de intereses, distintas variables. Sabemos que hay una infinidad de ellas. Estas pueden ser obviamente discretas o continuas. Pues entonces de cada individuo tomaremos esos dos valores. ¿Sí? De cada individuo tendré dos valores y lo representaré como un punto coordenada, como una XY. Te voy a presentar un ejemplo para que demos más claridad a esto. En aquí se tiene tabulada en forma de tabla la información son 10 estudiantes y en un determinado tiempo se les pidió que hicieran lagartijas y en otro determinado tiempo sentadillas. Entonces, teóricamente, bueno, yo supondría que quien pueda hacer muchas lagartijas también puede hacer muchas sentadillas, que tenga como mucha condición. Y también, por otro lado, quien pueda hacer poquitas sentadillas, también el número de lagartijas será pequeño. Si eso sucede, ya estoy analizando yo mis variables y puedo observar algunos datos como estos. Por ejemplo, el estudiante 1 hace 27 lagartijas y 30 sentadillas. Comparado con el estudiante 6, por ejemplo, puedo observar que el estudiante 6 hace casi el doble de lagartijas y hace también más sentadillas. ¿Okay? Entonces ahí sí se ve como una proporción, ¿no? Que aumenta el número de lagartijas, también aumenta el número de sentadillas. Esta es la información que yo tengo. El análisis bidimensional lo puedo hacer de dos maneras. Una es gráficamente y entonces aquí lo que haré es representar en una gráfica mi información. Tengo dos variables. Aquí en el eje de las X tengo al número de lagartijas y en el eje de las Y al número de sentadillas. Ya de hecho he identificado antes a X, yo le iba a llamar son las lagartijas y a Y las sentadillas. Entonces, por ejemplo, el alumno 1 que hizo 27 lagartijas y 30 sentadillas me conforma a un par ordenado, a un punto en mi gráfica. Sería el punto 27,30, es decir, X 27 hacia la derecha y subo 30 hasta llegar allí. Entonces es este punto que estoy encerrando. Ese sería la representación de la información de uno de mis individuos. Otro ejemplo, para que te quede un poco más claro, este que hablaba yo del número 6. El alumno número 6 hizo 52 lagartijas y también hizo 40 sentadillos. Entonces avanzo hasta el 52 y luego subo a 40. Este otro punto que estoy ahora marcando sería el del estudiante número 6. De tal manera que cuando tú termines de representar a estos 10 alumnos, obtienes una nube de puntos como esta. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo analizar esa nube de puntos o diagrama de dispersión. Una manera no cuantitativa, sino nada más observando es cómo se comportan estos puntos. Estos al parecer tienen una tendencia en donde, si te fijas, conforme avanzo al eje de las X, también aumenta en el eje de las Y, es decir, tiene una pendiente, si recordarás las ecuaciones de una recta, una pendiente positiva, va en incremento, ¿sí?
y es parte de lo que yo analizaba al inicio. Si está aumentando el número de lagartijas, o sea, si estoy comparando estos dos alumnos que marqué y en uno veo más lagartijas, también estoy viendo que se incrementa el número de sentadillas. ¿Sí? Entonces esto me puede decir que se trata de una relación que es positiva o que es directa. Bueno, aquí te presento los ejemplos de los tipos de correlación que podemos tener. ¿Sí? El primer ejemplo, que en la parte superior izquierda, es una correlación directa y observa que en esta correlación se da cuando al aumentar una de las variables, la otra también aumenta. Y es caso en el que decíamos de las lagartijas y las sentadillas. ¿Sí? Si aumenta, una persona puede hacer más lagartijas, probablemente pueda hacer también más sentadillas. Esta recta corresponde a la nube de puntos de distribución de una recta que se llama creciente o una correlación directa. ¿Sí? Recordarás que es una pendiente positiva. Otro caso es este que es inversa. Conforme aumenta la variable x, cada vez que aumenta, la variable y va disminuyendo. Entonces, a medida que x aumenta, observa, el valor de y cae, disminuye. ¿Sí? Entonces, esta es una correlación inversa. Y esta, bueno, se va a presentar una distribución que sea decreciente. Recordarás el valor de la pendiente para este tipo de rectas que van decrecientes es negativo. También podría ser que cuando tú hagas tu diagrama de dispersión o tu nube de puntos, encuentres algo como esto en donde pues no tiene como que ninguna dirección, no están hacia ningún sentido. Ahí entonces la correlación es nula. No hay correlación entre las dos variables. Bien, te decía entonces que podemos analizar la correlación entre dos variables de una manera no cuantitativa, sino nada más observando el comportamiento en la gráfica de dispersión o nube de puntos, pero también lo podemos realizar por medio, o sea, de una forma cuantitativa aplicando esta fórmula que le llamamos coeficiente de correlación. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejercicio en el que lo vamos a calcular. Te explico un poco más. El valor del coeficiente de correlación va de 0 a 1 dependiendo de qué tan buena relación haya entre las dos variables. Si tienen una tendencia pero están muy dispersos, pues no será tan buena correlación. A que salgan prácticamente en una línea, entonces ahí sí sería muy buena correlación. Mientras más cercano a 1, pues le llamamos perfecta o casi perfecta. Si está entre 0.9 y 1 es excelente, y así como vaya disminuyendo, hasta menores a puntos de 0.5 serían malas. Pueden ser positivas o negativas. Eso depende de si es directa o si es inversa. Y aquí ya te lo estoy señalando. Si es una correlación directa en donde a las dos variables les sucede lo mismo, es decir, que si aumenta una, la otra también tiende a aumentar, entonces aquí el coeficiente de correlación te va a dar un valor positivo. Y si las variables son inversas, es decir, si cuando una aumenta, la otra disminuye, o si disminuye, la otra obviamente va a aumentar. Si le sucede lo contrario, esta es una proporción inversa, una relación inversa que te va a dar un coeficiente de correlación negativo. ¿Sí? Y es importante porque cuando tú lo calcules, si ya hiciste tu diagrama, por lo menos sabrás qué signo lleva. Y obviamente que tu valor del coeficiente no puede ser mayor a 1. Te recuerdo que puede ser de 0 a 1, positivo o negativo. Entonces va desde -1 hasta +1. Te presento el siguiente ejemplo en el que yo ya realicé algunos cálculos. Solamente te explico cómo han de realizarse. En este ejemplo son las notas, calificaciones de 12 alumnos en matemáticas y en física.
Y entonces recuerda que cada par ordenado es de un alumno. Entonces ahí tengo un alumno que sacó 1 en física, 12 en matemáticas, así como también tengo un alumno que sacó 10 en física y 10 en matemáticas. Entonces cada pareja representa un par ordenado y así podrías construir el diagrama de dispersión o hacer el cálculo de la correlación. ¿Cómo se hace? Observemos la fórmula, ¿sí? Y aparece n va a ser el número de individuos o de parejas de datos que tengas. X, Y aparecen ahí que corresponden a mis variables. Si me hablan de matemáticas, a ese le puedo llamar X y a física le puedo llamar la variable de Y. Aparecen muchas sumatorias, sumatoria de XY, sumatoria de X, sumatoria de Y. Entonces lo que haces es que si tu variable X son esta primer fila de valores y la de Y, vas a ver qué es lo que necesitas. Necesitas una sumatoria de X, entonces todos tus valores de X, que son todas tus calificaciones de matemáticas, yo ya lo hice, me dio 72, esa sería entonces la sumatoria de X. Lo mismo hago con la variable de las calificaciones de física y eso sería la sumatoria de Y. En otro momento tengo la sumatoria de X por Y, ¿sí? Aquí es X por Y, entonces tengo que hacer cada X por su respectiva Y y después sumarla, es decir, 2 por 1, observa que te da 2, 3 por 3 te da 9, en esta columna eso es lo que estoy haciendo, cada X por su respectiva Y, por ejemplo aquí sería 7 por 4, 28, 10 por 10, 100. Entonces, esta tercera columna es la sumatoria de XY. Más adelante, aquí en la fórmula, necesito la sumatoria de X cuadrada. Entonces, cada X la tengo que elevar al cuadrado y después hacer la suma. Entonces, la primera X, que es 2, la elevo al cuadrado, me da 4. Aquí en la cuarta columna, eso es lo que hice. Cada valor de X lo elevé al cuadrado. El siguiente es 3 al cuadrado 9. 4 al cuadrado 16. La última es 10 al cuadrado 100. Y después sumas todas estas, entonces serían la sumatoria de X cuadrada. Y lo mismo haces con la Y. De tal manera que la penúltima columna es sumatoria de X cuadrada y la última sería la de Y cuadrada. Otro valor que necesito en la fórmula, pues sumatoria de X por sumatoria de Y, pues sería 72 por 60. Vamos a sustituir y observamos la fórmula. Vamos viendo entonces, n es el número de alumnos o número de parejas de datos, vale 12. Sumatoria de x, y es estos 431. Aquí la fórmula dice menos la sumatoria de x, que es 72, por la sumatoria de y. No confundirte en esta, por 60. ¿Te fijas? Una es la sumatoria de XY y la otra es la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Luego en el denominador va la raíz cuadrada que abarca, aquí no se ve muy bien, pero abarca todo mi denominador. Y dentro de esa raíz hay dos corchetes. El primer corchete es n que vale 12 por la sumatoria de x cuadrada, que son 504, menos sumatoria de x, 72, pero ese 72 va al cuadrado. Cierro corchete y está pegado al otro corchete. Quiere decir que estos dos resultados se van a multiplicar. Siguiente es n, 12, por la sumatoria de y cuadrada, que son 380, menos la sumatoria de y, que es 60, pero este va al cuadrado. Bien, lo que voy a hacer son las multiplicaciones de cada parejita. Fíjate que aquí hay 12 por 431, 72 por 60, 12 por 504, 72 por 72, 12 por 380 y 60 por 60, para después dejar las restas. Checa, te sugiero que hagas las operaciones con tu calculadora y lo que voy a hacer ahorita son las restas. Después de la resta ya nada más me quedan estos tres números. Entonces trabajamos con lo de abajo, el denominador. Multiplica los dos valores de los corchetes y le sacamos la raíz. Al sacar la raíz cuadrada, entonces lo último que queda es la división. Finalmente encontramos que el valor del coeficiente de correlación es 0.9361.
lo cual es correcto porque los valores de R pueden ser de 0 a 1, positivo o negativo.